Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos por su medida. Tenemos, mira, este ángulo, que es un ángulo que se va a llamar el ángulo agudo. Voy a poner así, ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Aquel que está entre 0 grados y 90 grados sexagesimales. Ok, ese ángulo va a ser agudo cuando es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ahora vamos a hablar del ángulo recto. El ángulo recto es aquel que forma 90 grados sexagesimales, de esa forma. Usualmente o casi siempre van a ver que hace ángulo recto, le van a poner un triangulito acá, un rectángulo o un cuadradito, ¿no? Esto me va a indicar que se trata de un ángulo recto. Y ahora acá tenemos, acá voy a poner ángulo recto. Bien, y ahora acá vamos a ver este tipo de ángulo que va a ser el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que tiene una medida que es mayor a 90 grados y menor que 180 grados, de esa forma. Ahora vamos a hablar de la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es aquel segmento o rayo que va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces acá tenemos un ángulo, mira, A o B. Este sería el vértice. Entonces de ese vértice le vamos a trazar un rayo, así mira. Y ese rayo va a ser bisectriz siempre y cuando a todo este ángulo A o B lo divide en dos ángulos de igual tamaño. Entonces acá sería un ángulo teta, acá también, para que este sea bisectriz, este también tiene que ser un ángulo teta, ¿ok? De igual medida. Este de acá se le llama, este rayo que acabo de dibujar, se llama la bisectriz. Acá un ejemplo, mira. ¿Qué tal si me dan este dato de acá? Me dicen que este ángulo de acá mide 80 grados sexagesimales. Entonces, si tú a ese ángulo le trazas una bisectriz, entonces este ángulo con este ángulo tienen que ser iguales. Entonces cada uno sería 40. Como todo es 80, cada uno tiene que ser 40 y 40 grados sexagesimales. Bien, ya no voy a mencionar grados sexagesimales, simplemente grados, ¿ya? Porque ya vamos a sobreentender que estamos trabajando en el sistema sexagesimal, a menos que me digan que vamos a trabajar con radianes. Bien, ángulos adyacentes son aquellos ángulos que está uno a continuación del otro. Son dos ángulos que están juntos o apegados, podemos decirlo. Por ejemplo, estos ángulos alfa y beta son ángulos adyacentes, y ángulos consecutivos son ángulos que están uno a continuación del otro. Por ejemplo, acá el ángulo alfa con el ángulo beta con el ángulo teta y con el ángulo phi son consecutivos, porque está uno a continuación del otro, y así consecutivamente. Acá vamos a ver unas observaciones. Vamos a ver. Mira, cuando tenemos de esta forma, a este también se le llama ángulo llano. Mira, todo esto se le llama ángulo llano. Son dos rayos que son opuestos. Acá sería este sería el vértice. Vamos a llamarle O, por ejemplo. Entonces, de acá para la izquierda está este rayo y de acá para la derecha está este rayo. Son ángulos que son colineales, que son opuestos. Entonces, todo ese ángulo se le llama un ángulo llano. Y un ángulo llano, también podríamos haberlo clasificado acá, ¿no? Pero ese ángulo llano va a sumar 180 grados, ¿no? Porque sabemos que el ángulo recto va a ser 90, entonces todo sería pues 180 grados. Entonces vamos a poner acá esa observación. Alfa
más beta más teta y más gamma, este es gamma, es igual a 180 grados. Y ahora mira, cuando tenemos así toda una circunferencia o todo un círculo, una revolución, una vuelta, estos ángulos serán pues el doble de esto. ¿Y cuánto es el doble? 360. Entonces acá la suma de todos estos ángulos, vamos a poner el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta más el ángulo gamma y más el ángulo phi. Esto tiene que sumar 180 grados. Y ahí tendríamos un poco de lo que es la clasificación y algunos detalles que debemos saber de este tema de ángulos.